tardes, señoras y señores. Ahora mejor, ¿no? Muy bien. En nombre de la región, permítanme darles la bienvenida, agradecerles mucho su asistencia a este Foro de la Región, que hoy se celebra aquí, en la sala de conferencias de la sede de A Fundación, y también en directo en la retransmisión que hacemos en streaming a través de nuestra web, laregion.es. Hoy vamos a hablar de estar bien, de ser felices, de bienestar, de felicidad. Y para acercarnos al significado de estas sugerentes palabras, tenemos el honor de contar con la presencia del profesor José Antonio Flórez Lozano, que es catedrático de Ciencias de la Conducta de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo. El profesor Flórez ha publicado innumerables artículos, disculpen, ha pronunciado múltiples conferencias y ha estudiado durante toda su vida la felicidad y sigue haciéndolo. Ese estado de ánimo al que todos de una u otra manera aspiramos a alcanzar. Lo hace desde la perspectiva que le proporciona el método científico, desde la ciencia de la medicina y más concretamente desde la rama que trata de la conducta. Estamos pues ante un concepto tangible y medible al que hoy nos aproximaremos pasando por encima de consideraciones filosóficas con la ayuda del profesor Flórez, que en esta su segunda presencia en la región ya nos visitó hace algunos años, en el 2010. Espero, doctor Flórez, que nuestro estado de felicidad haya mejorado en estos 7 años y confío en que, en cualquier forma, descubramos los secretos de vivir más y mejor. Cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes y mi agradecimiento al Foro de la Región y también mi agradecimiento a ustedes que están aquí por varios motivos, tal vez porque hace mucho calor ahí afuera, ¿no? Para empezar. Pero seguramente por conocer algo más acerca de este fenómeno que nos ocupa a todos y que yo voy a tratar de presentarles de la forma más clara y más nítida posible. Y bueno, pues si ahora tenemos 6 personas con una cara de mucha felicidad o de bienestar, pues esperemos que al final pues esto vaya aumentando progresivamente, ¿no? Y lo voy a intentar. Bien, nosotros venimos trabajando en nuestra universidad, en nuestra facultad hace muchos años, en este centro maravilloso, en el centro de Oviedo, era fundada por Valdés de Salas, don Fernando Valdés de Salas, que por cierto fue el último inquisidor. Tal vez necesitásemos alguno ahora mismo también, ¿no? Pero este fue el último inquisidor y fundador de la universidad. A veces también los inquisidores tenían cosas muy positivas como esta que vemos aquí, ¿no? Para alguna persona que quiera ponerse en contacto conmigo, pues lo tiene muy fácil, ¿verdad? Y todo esto, pues lo acabamos de publicar en un libro muy reciente que yo titulo Felicidad, Salud y Longevidad y que lo hemos bueno, pues presentado en múltiples foros o congresos, ¿no? A mí me gusta mucho andar, el senderismo y las zonas de alta montaña de Asturias, pues a veces nos permiten reflexionar y trazar el camino de la felicidad. Bueno, pues hay muchas matizaciones entre ser feliz y ser infeliz, pero lo que sí os puedo decir es que este camino es el más difícil, el más complicado. Es decir, el que genera más capacidad de esfuerzo, más capacidad de superación, más capacidad de ayuda, más capacidad de entrega a lo largo de todo un ciclo vital y que en realidad pues este camino no tiene fin. Es el camino del peregrino, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que disfrutar del camino. Y un factor muy importante, y ese es mi lema, pues es ayudar.
hemos visto que una de las características esenciales de las personas más felices es esta, precisamente. Es decir, la capacidad de ayudar, sobre todo de clínicos, de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, en fin, muchas personas que se dedican a ayudar a los demás, o personas anónimas, ¿verdad?, que ahora mismo, pues están cogiendo la mano de una enferma terminal. Por lo tanto, una clave va a ser esta. Este es un fármaco potente de la felicidad. Es decir, ayudar. Y lo vamos a ver, y lo vamos a comprobar, y lo vamos a demostrar, ¿no? Y, naturalmente, la ecuación es felicidad, salud y longevidad, ¿verdad? Es una ecuación. El gran medicamento, los medicamentos de la felicidad, como es, por ejemplo, ayudar, que nos permiten alcanzar la longevidad, pero teniendo en cuenta también lo que es el envejecimiento y el tiempo. Es el tiempo. Es decir, todos tenemos un reloj de arena, ¿verdad?, que se pone en funcionamiento en el mismo momento de la fecundación, de la unión del óvulo con el espermatozoo, ¿verdad? Ahí empieza la reduplicación y millones, trillones de réplicas, lo cual explica que efectivamente en un momento determinado pues exista, digamos, una aberración, que es el origen de células incontroladas. Al fin y al cabo es algo así como el Big Bang, ¿no? Es decir, es el caos celular, el envejecimiento, que termina con la vida de nosotros, ¿no? Fijaos una cosa que a mí me llama mucho porque hablamos de la esperanza de vida y demás, ¿no? Y no somos muy conscientes de que, bueno, el primer milenio después de Cristo, pues la esperanza media de vida sería de 25 a 30 años. Y, bueno, pues hemos ido ascendiendo. Y de acuerdo con este gráfico que vemos aquí, pues revolución industrial, etcétera, bueno, vemos que hay un crecimiento debido precisamente a todos los aumentos significativos, ¿verdad?, en el campo de la medicina asistencial, de la prevención, del control de las infecciones, especialmente tuberculosis, etcétera, ¿no? Y podemos pensar, bueno, pues esto seguirá en este sentido. Pero es que durante miles de años, la esperanza media de vida pues se ha mantenido ahí. Es decir, que los neandertales no pasaban de ahí. Es decir, millones, 40.000 años, por ejemplo, los que pueden estar gente que vivía en la cueva de Tito Bustillo, Altamira, etcétera, pues esa era la esperanza media de vida. Y en poco más de 100 años, casi, hemos triplicado. Y la pregunta es, pues, ¿cuánto vamos a durar? Hay algunos que pues ya hablan de la inmortalidad, ¿no?, del ser humano. Pero hoy entraríamos probablemente en ciencia ficción, porque nuestro genoma no está diseñado para esos menesteres, sino para otros. Lo que sabemos en estos momentos es que el límite lo ha puesto una señora que se llamaba doña Juana Carmen, que vivió 122 años. 122 años. Y las características básicas de esta persona pues van en relación con lo que estamos comentando, con la felicidad. Por ejemplo, pues ella decía que cuando le preguntaban los periodistas a qué se debe su larga vida, decía pues probablemente pues a mi sentido del humor. Decía, creo que moriré riendo. Creo que moriré riendo. Anduvo en bicicleta hasta los 100 años, hasta que se cayó en la calle y fractura de cadera. Pero después siguió viviendo con la misma intensidad y con la misma ilusión y con muchísimo sentido del humor, porque el periodista le preguntó también, doña Juana,
¿Cómo ve usted su futuro? Hable más alto, joven, que se produce ahí un déficit auditivo, ¿no? Hay una hipoacusia en las personas mayores. ¿Que cómo ve usted su futuro? Dice ella, muy próximo, muy próximo. Lo cual también nos indica algo positivo, que no todas las personas mayores, ni muchísimo menos, son dementes, sino todo lo contrario, ¿no? Bien, aquí vemos problemas muy interesantes para nosotros, ¿no? En este gráfico, que es que el estilo de vida nos explica el 51% aproximadamente de las causas de la longevidad, el ambiente, por ejemplo, este calor pues es incompatible casi con la vida si no tenemos en cuenta una hidratación, una rica hidratación, ¿no? La biología y los servicios de atención sociosanitaria, que son también muy importantes, ¿no? Y lo que dan importancia estas personas nonagenarias y centenarias, por ejemplo, es lo máximo a la satisfacción. Algo así como el deber cumplido, ¿no? Algo así entre la armonía, entre el pasado, el futuro y especialmente el presente. La salud, las relaciones sociales y también la actividad, lo cual quiere decir que la felicidad tiene mucho que ver con la acción, con la actividad. Lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en este histograma que representamos aquí, es que existen áreas de felicidad, áreas. Hay unas áreas, que puede ser aproximadamente el 12%, que explicaríamos la felicidad en función de bienes materiales y de dinero. Bienes materiales y dinero. Pero hay un porcentaje muy importante que es el condicionamiento cerebral, es decir, la educación infantil. Por lo tanto, cuando hablamos de felicidad tenemos que pensar naturalmente en la educación. Es decir, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque no se puede improvisar la felicidad a los 40 años o a los 70 o a los 80. Es todo el ciclo vital. Y aquí la familia tiene un papel esencial, un papel esencial. Y muy complicado. Porque por la fragmentación de la familia, la propia Sociedad Española de Pediatría pues habla de un 39% de familias que están en situaciones de estrés. Yo defino a la familia como el gran centro de salud, pero se nos está convirtiendo en el gran centro de enfermedades. Este es el gran problema. Y una o dos de las claves esenciales en ese hilo conductor de la educación infantil, pues es lo de siempre, el cariño y la comunicación. Y ambos están por los suelos. Es decir, la comunicación, porque lo estamos viendo, yo me fijaba hoy en un restaurante, los padres y dos niños no se cruzaron ni una sola palabra, todos estaban con maquinitas y con pantallas. Y el cariño, pues necesita esas dosis impresionantes de interacción afectiva. Y todos, absolutamente todos necesitamos. Y después la felicidad tiene que ver también con las decisiones de todos los días. Es decir, ¿qué decisión he tomado yo? Venir desde Oviedo aquí para estar con ustedes y hacerles más felices. Y al mismo tiempo soy yo más feliz. Por lo tanto, ¿cómo es mi actitud y cómo es mi decisión en todos los aspectos de la vida? Pensemos que estamos tomando miles de decisiones. Bueno, pues en ese estilo de toma de decisiones en nuestro cerebro se aloja una parte muy importante de la felicidad. A veces nos quedamos únicamente en el placer, ¿no? O en los bienes materiales, que en realidad lo que hacen es inhibir la felicidad. Por lo tanto, digamos que existe una gran tendencia al cultivo de los placeres, al hedonismo,
narcisismo, etcétera, y nos alejamos cada vez más de la felicidad. Hemos preguntado a cientos y cientos de personas y vemos que la familia, lo que nos hace más importante, más feliz, es la familia y curiosamente la religión, es decir, el nivel espiritual también es importante. La vida sexual, los bienes materiales, el tiempo libre y la percepción de cierto dinero. Bueno, pues teniendo en cuenta precisamente las relaciones familiares, pues vemos la paradoja de la longevidad. Los hombres casados viven más que los solteros, pero también están mucho más dispuestos a morir. Están mucho más dispuestos a morir. Emérita, fíjese, escribió sobre la tumba de su marido: aquí yace mi marido, al fin rígido. No he dicho nada. No he dicho nada. Al fin está rígido, ¿no? Bueno, pues ahí vemos una distorsión también interesante, pero con mucho sentido del humor. Este es Mr. Bright, es una persona de 93 años que fue piloto de aviación en varias guerras americanas, ¿verdad? Y tiene una perspectiva siempre feliz. Pues como fue piloto, pues en un desguace fue capaz de hacer su avioneta y todos los días va repartiendo la hoja parroquial por aquellos maizales de California tremendos y tal. Y él se siente muy feliz. Le han preguntado también si, como tiene esa cara de satisfacción, ¿no? Dice, oiga, ¿y usted no tiene ningún problema? Dice, no, ninguno. Por eso soy feliz. Dice, bueno, uno. Dice el periodista, ¿cuál es? Dice, nadie se quiere subir conmigo en la avioneta. Bueno, pues muchísimo sentido del humor, ¿no? Y este es el último deseo de ese abuelito que le pregunta, ¿cuál es el último deseo al morir? Dice, que me quemen y que mis cenizas se echen en todas las casas de las mujeres que amé. ¿Pero por qué quieres ese último deseo? Dice, porque será el último polvo que les eche a todas. Dice, bien, esto lo vamos a encontrar de forma reiterada en las personas sanas, que es el sentido del humor. Y el que no tiene sentido del humor, pues no lo puede comprar. No se puede comprar. Tiene que tener realmente una disposición. ¿Y es complicado? Sí, es complicado. Porque vas por ahí por la calle y le dices tú, ¿qué hora es? ¿Me puede decir la hora? Dice, ¿por qué no se lo compra ahí a los negros un reloj? ¿Verdad? O lo que vemos es mucho cara, cartón, piedra. Es decir, el ceño fruncido, las arrugas tremendas. Porque el sentido del humor es el gran cosmético natural, curiosamente. Pero tienes que reírte bien. Y reírte de ti mismo o de ti misma. Yo el otro día, por ejemplo, pues en el hospital veía que, en fin, las enfermeras estaban riendo, enfermeras y otra gente también, ¿no? Y venga a reírse, ¿y qué pasa? Hasta que digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Tengo monos en la cara? Y me doy cuenta que llevaba la bragueta abierta. Y entonces me estuve riendo después toda la tarde y demás, ¿no? Pero miren ustedes, a las 7 de la mañana, que entras en el ascensor y que le dices a una vecina, buenos días, y no contesta. Se da la vuelta y dice, Y yo empiezo a preocuparme. ¿Qué le habré hecho? ¿En qué he fallado? ¿Qué le habré dicho? O que no le habrá hecho su marido, pero yo no tengo la culpa de esa situación. Con lo cual, a partir de ahí ya bloqueado ese pensamiento, ¿verdad? O esa obsesión, porque rápidamente nosotros somos secuestrados por muchas obsesiones. Por lo tanto, muy importante,
el sentido del humor. Es algo así como un sistema antimisiles que tiene que ver con la resistencia del sistema inmune. Por eso, estas personas centenarias viven más porque tienen, evidentemente, un gran sentido del humor, como hemos podido comprobar. Lo vamos a ver, efectivamente. Bueno, esta semana el libro Guinness de Récords confirmaba que Emma Morano, una italiana de 116 años, es la persona más vieja del mundo, pero ya hemos dicho que había otra persona. Creo que va a correr la Vuelta Ciclista a España este año. Yo lo voy a ver porque soy muy aficionado al ciclismo en Asturias, y ahí lo vemos, ¿verdad? Aquí vemos a Bernarda Angula, que tenía 97 años y empezó a competir a los 80. Entonces, ¿dónde están los límites? Bueno, los límites se los pone uno mismo cuando dice, no valgo para nada. Estoy hecho una yaceria, o soy una miseria. Pues esos son los límites que se pone uno mismo. Y a partir de ahí empieza todo el deterioro cerebral y del sistema musculoesquelético. Incluso, pues tenemos una modelo, ¿no? A los 93 años, esta señora a los 93 años, aquí tenemos a Juana Calmén, y la verdad es que todos ellos tienen, digamos, como denominador común, el sentido del humor. Y antes de venir, la profesora de bioquímica, ahora que estamos en exámenes, ¿no?, dice, te voy a enseñar, doctor Flórez, lo que me ha contestado este alumno de bioquímica. Digo, no me interesa, es que ya no me acuerdo de la bioquímica. Dice, sí, esto le interesa porque he leído cosas que está haciendo usted. Y digo, a ver, ¿cuál fue la pregunta que le formulaste? La pregunta era, ¿cuál era la diferencia entre disolución y solución? Digo, bien, ¿qué te ha contestado el chico? Dice, pues mira, ha puesto que si en un tanque de ácido sulfúrico mete 2 políticos, se llama disolución. Si los mete a todos, es la solución. Digo yo, ¿y qué le has puesto? Teniendo en cuenta su consideración, le he puesto notable. ¿Le parece bien? Digo yo, mejor sobresaliente. En este caso, mejor sobresaliente. Perfecto. Bien, pues, ¿qué es lo que hacemos o lo que estamos haciendo nosotros? Algo así como comprimiendo la morbilidad. Es decir, que la morbilidad no se extienda a lo largo de muchos años, sino que la morbilidad se reduzca al periodo mínimo de nuestra existencia, ¿no? El envejecimiento es inexorable por leyes puramente físicas, como es la gravedad, por ejemplo, inexorable, o como son la pérdida de antioxidantes, ¿no? Pero no afecta a todo el mundo por igual. No afecta a todo el mundo por igual. Es decir, aquí tenemos uno de 90 que funciona en todos los aspectos como uno de 30 y uno de 30 que funciona como uno de 90, ¿no? ¿Y de qué depende? Lo vemos ahí. El 30% depende de factores genéticos y el resto depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo. De cómo tratamos a nuestro cuerpo. En lo que pensamos, hacemos, sentimos, trabajamos, etc. Y naturalmente, pues efectivamente, el consumo de sustancias, el consumo de alcohol, el consumo de medicamentos, el consumo de drogas, etc. Pero lo cual quiere decir que la conclusión es que nosotros podemos interferir en el modus vivendi. Debemos de interferir en el modus vivendi. Entonces, la gran preocupación, por ejemplo, lo venimos diciendo una y mil veces, ¿no? Es decir, el tabaquismo, que lo estamos viendo de forma continua. Entonces la persona me dice, oiga, es que yo fumo con mi dinero, fumo lo que quiero. Sí, pero cuando tienes una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Una EPOC, una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca, pues todo eso repercute en los demás. No en ti, sino en los demás. Entonces los ingleses, dice, te ponen al final de la cola en un supuesto trasplante. Por lo tanto, algo muy importante que tiene que ver
con la salud se llama responsabilidad. No el médico del hospital, se llama responsabilidad. Y esa responsabilidad supone un esfuerzo personal, no cabe la menor duda. A todos nos gusta a lo mejor comer un chuletón así de grande, pero no lo podría hacer. O tomarnos pues 3 o 4 whiskies. Eso lo pueden hacer las personas que gozan de lo que llamamos el gen de la longevidad, porque es tremendamente resistente. Ahí están los de eso, ¿no? La mala hierba nunca muere. Ahí estarían estos, ¿no? O estas. Y también tenemos, como consecuencia, también muy importante, el desafío en estos momentos de la medicina regenerativa, ¿no? Y ahí entramos ya en supuestos de ciencia ficción, de la reprogramación celular, de la construcción de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, aquí vemos lo que podría ser la medicina estética, esta persona conocida, ¿verdad? Y claro, dices tú, claro, qué guapa, pues, pero hay que gastarlo, ¿no? Lo cual quiere decir que en salud tenemos que invertir, no en la cocina, porque en la cocina estamos invirtiendo siempre, fíjate qué frigorífico, qué lavavajillas, etcétera, etcétera, dice, y comemos ahí en la antesala. La cocina es para mirarla, pero en la salud tenemos que invertir. Y a mí me parece estupendo, me parece bien. Tan es así que, digamos, otra persona, anónima, ¿no? Le pregunta, el marido se queda realmente lúcido, ¿no? Lívido, cuando le ve salir. Es que no te conozco, es que qué maravilla, pareces a Cleopatra, te han quitado, qué sé yo, 25 años de encima. El especialista en medicina estética y reparadora estaba también feliz, ¿no?, de ver de nuevo la pareja, con esa ilusión y con ese entusiasmo. Aquel está diciendo a ver si esta va a hacer lo mismo y vamos a tener problemas, ¿no? Y el cirujano se retira, dice, ¿desea la señora algo más? Sí, me gustaría tener un poco los ojos más grandes y un poquito más abiertos, más lúcidos. Y en este caso el cirujano responde, nada más fácil, enfermera, traiga la factura. Y entonces los ojos se le quedaron maravillosamente bien, ¿no? En esta pregunta, pues ahí nos perdemos. No existen. No es como decir qué es el metro o qué es el milímetro, ¿verdad? O qué es la relatividad. Aquí nos perdemos porque son situaciones totalmente subjetivas, absolutamente subjetivas. Pero lo importante es lo que vaya decidiendo uno mismo, encontrándose satisfactoriamente con uno mismo y siempre con esa proyección al exterior, a los demás, a los seres queridos. La felicidad tiene mucho que ver no con uno, sino con los demás. Entonces, si piensas un poco, que pensamos muy poco, y recuerdas los últimos momentos de alegría, o escoges varios voluntariamente y los vuelves a pensar, etc., esos recuerdos tan agradables son auténticos medicamentos y lo utilizamos, por ejemplo, en el dolor crónico, en pacientes con dolor crónico, que se aferran a esos recuerdos tan positivos como puede ser, qué sé yo, la primera comunión, el primer amor, el primer dolor, pues una fiesta, un baño, ¿verdad? Cuestiones muy concretas que están ahí en nuestro cerebro y que activan fármacos muy potentes en la farmacia que tenemos. Una señora me preguntaba, ¿y la mía dónde está? No la veo. Pues la suya también está en su cerebro. Es decir, tenemos una farmacia y podemos generar, dispensar medicamentos que tienen que ver con la felicidad o con la infelicidad. Esos que tienen que ver con la felicidad es lo que llamamos
las hormonas de la felicidad, conocidas como endorfinas, las beta-endorfinas, las encefalinas, etc. ¿Cuándo se activan o cuándo se relacionan? Pues en situaciones especialmente placenteras, como puede ser una buena lectura, una conversación muy agradable o la contemplación, por ejemplo, de la puesta de sol, o el escuchar el ruido, el susurro, por ejemplo, de un arroyo de agua cristalina y transparente, no los mazazos que he contemplado yo esta tarde en el hotel que están en obras, ¿no? Entonces, claro, ese tipo de acciones y de actitudes son ciertamente muy importantes. Nosotros, ¿qué pasa? Que queremos lo más inmediato, lo más rápido, solucionar los problemas más rápidos, y ahí surge la medicación, ¿no? La felicidad no es ausencia de dolor, no es tenerlo todo, es más, surge, curiosamente, en medio del dolor y del sufrimiento. Y si no conoces ni el dolor ni el sufrimiento, tampoco conoces la felicidad. Son como las dos caras de una misma moneda. Podemos tener momentos de felicidad, pero al mismo tiempo tienes el miedo de perderla. ¿Cuánto durará? ¿Qué pasará? Es decir, la propia felicidad es como, ¿verdad?, el horizonte en el mar que se va alejando cada vez más y más de nosotros. Pero tenemos que ir instante a instante, como este, que es el único que tenemos. ¿Por qué hay muchas personas infelices? Porque no son capaces de tener este anclaje, como son esos enormes barcos, ¿verdad?, anclados en el muelle. Pues nosotros tenemos que estar anclados a este instante, que es el único que existe. ¿Qué sucede? Que nunca estamos donde tenemos que estar. No estamos en este instante. Estamos a lo mejor en la cena. Y la cena ya nos crea confusión. Huevos con patatas o patatas con huevos. Y a partir de ahí estamos, por lo tanto, generando tóxicos mentales que se relacionan no con las endorfinas, sino con indicadores negativos de la salud, como es el cortisol, que produce inflamaciones, por ejemplo, y que se traduce en enfermedades como puede ser la fibromialgia, ¿verdad?, o la artritis reumatoide, etcétera, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues vigilar pues el nivel de agua, el nivel de la batería. Nosotros tenemos una batería. Entonces, puede suceder que las endorfinas están bajas. ¿Por qué están bajas las endorfinas? Porque estamos estresados, estamos fatigados, estamos desmotivados, estamos preocupados y no conseguimos disfrutar de nada. No conseguimos disfrutar de nada. Lo tenemos todo y no conseguimos disfrutar de nada. Lo vemos ahora con los niños en la primera comunión, etcétera, etcétera, y después se ponen a jugar con una caja de cerillas. Entonces, claro, ¿de qué manera conseguimos potenciar las endorfinas? Pues con acciones positivas, acciones positivas. Es decir, yo diría acciones que acarician nuestro cerebro, como puede ser, por ejemplo, el perfume, el buen humor, la música, caminar, caminar. Pero caminar no es ir corriendo a un gimnasio, dejar el coche, hacer pesas, no sé, running, aparatos, etc. Entonces la gente se mete más todavía en la ciénaga, en el lodazal de la propia sociedad. Pues caminar es encontrar esa paz y esa armonía
con el entorno, con el medio. Entonces hay gente que en vez de ir a pasear va dando patadas a las flores, ¿no? Y va metiendo ruido en el medio ambiente, generando más tensión, etcétera, ¿no? Entonces, fundamentalmente, la felicidad tiene mucho que ver con la armonía de uno mismo y con la armonía también del entorno. A veces disfrutando de esa orquesta maravillosa de un Mirlo, ¿verdad?, que nos está ofertando gratis, pues una música celestial, maravillosa, ¿no? Bien, entonces, pero fíjate lo que tenemos, este es Blas, que acude al centro de salud, y ¿cómo está? Pues la verdad es que está bajando las endorfinas, porque se llama Blas, acude al centro de salud, a ver, la analítica, bien, no sé qué más, triglicéridos, colesterol, bajaste esto, bajaste lo otro, tiene un problema de diabetes, le preguntamos cómo va su sexualidad. Y fijaos lo que contesta Blas, dice, no necesito sexo, el gobierno ya me jode a diario. O sea que nosotros venimos trabajando intensamente, ¿verdad? Y claro, ¿cómo está su sentido del humor, ¿no? Bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta. En el ejercicio físico es un factor muy importante, sencillo, no vamos a hacer grandes complicaciones en el ejercicio físico, pero sí vemos cosas importantes. La tasa de demencia, por ejemplo, de personas que hacen ejercicio físico es de 13 por cada 1000 personas y los que no practican se eleva a casi a 20 por cada 1000 personas. Por lo tanto, es un factor también que explica esa variable de trastornos cognitivos. Por lo tanto, puede reducir entre un 30% el riesgo de desarrollar demencia, porque lo que hemos visto es que hay una irrigación en áreas del cerebro que tienen que ver especialmente con la memoria, como es, por ejemplo, el hipocampo, ¿no? Por lo tanto, el senderismo, la natación, por ejemplo, etcétera, sería muy importante. Y recordamos también que el gran olvidado es el momento presente, es el único que tenemos al alcance de nuestra mano. Y cada instante es una oportunidad para experimentar la dicha, la suerte de estar vivo y abrazar el mundo que late segundo a segundo. Y subrayo y enfatizo la dicha de estar vivo, porque si no valoras lo que tienes, lo demás son, quiero decir, números rojos en las cuentas, pero lo más importante es que tienes vida. Algunas personas no lo valoran porque creen que tienen una escritura de propiedad. Sin embargo, recuerdo, por ejemplo, una persona robustiano, 88 años, ¿verdad?, que todas las mañanas salta en su casa, ¿verdad?, de alegría, empezando una nueva vida, como dice él, ¿no? Robustiano. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, decíamos, surge la felicidad. Vicente Ferrer, ¿verdad?, que trabajó muchísimo también con enfermos de SIDA, VIH positivo, de enfermedades infectocontagiosas, decía que en medio de la miseria encontró la felicidad. Por paradójico que pueda parecer, hay personas que se mueren felices. Hay personas que se mueren felices. Que nos dicen, doctor, vamos a brindar que me voy de viaje. Digo, será de ida. Dice, no, de ida y vuelta, todo incluido. Y además nadie regresa de allí porque, en fin, se debe estar muy bien allí, ¿no? John Lennon, le preguntaron cuando tenía 5 años, me parece interesante, ¿qué era la felicidad?
Cuando fui a la escuela, dice, le preguntaron qué quería ser cuando fuera mayor. Y él les respondió, feliz. Le dijo la maestra que no entendía la pregunta y yo le respondí que ustedes no entendían la vida. Y yo creo que esta es la cuestión central, ser feliz. Es la clave, evidentemente, no solamente de la salud, sino de los grandes equilibrios sociales, es más, incluso de la supervivencia, incluso de la supervivencia. Por eso existe una estrecha relación entre la felicidad y el genoma humano. Tal vez nuestros antepasados empezaron a desaparecer en cuanto se encontraron con la infelicidad. Feliz es lo que quiere ser pues una persona muy conocida en nuestro entorno. Yo le llamo Carmen, la dama de hierro, que tiene 93 años y que a las 7 de la mañana, 93 años, casi salta por encima de esta mesa, empieza con su perro a correr, ¿verdad? Por una zona un tanto oscura, pero que transitan muchos atletas y muchos senderistas también, ¿no? Y hace muy poco, hace un mes aproximadamente, el cura del pueblo próximo le para, Doña Carmen. ¿Qué pasa, padre? Le veo un poco preocupado. Le tengo que decir que por esta zona hay un psicópata violador. Tenga mucho cuidado. Dice ya, ay padre, no me caerá a mí esa breva. Doña Carmen tiene mucho sentido del humor porque después dice, voy a ayudar a mis amigas, ¿no? De 70, de 80, cuando tendría que ser al revés, pero ella tiene esa capacidad de energía tremenda que le hace feliz. Por lo tanto, hacer felices a los otros, hacer felices a los otros, es lo que hace Doña Carmen en su estilo de vida habitual. Ya lo decía Aristóteles, que la felicidad es el bien supremo, que ser feliz es un estado de conciencia, que te permite mantener esa sonrisa aún en las peores situaciones, porque, digamos, en las situaciones fáciles, pues surge fácilmente la sonrisa, pero aún en las peores situaciones. Y en este sentido era un maestro, pues, Groucho Marx, que decía esto, ¿no? ¿Se acostaría usted conmigo por 1 millón? Responde la mujer. Claro, por 1 millón. Faltaría más. Y continúa Groucho Marx. ¿Y por $1? Y la dama responde ofendida. Oiga, ¿qué cree que soy yo? Dice, lo que es usted está claro. Ahora estamos negociando el precio. La felicidad, por lo tanto, no está en vivir, porque, bueno, pues vivir lo hace cualquiera, sino en saber vivir. Saber vivir es la gran asignatura pendiente. Saber vivir. Que en muchas ocasiones, en muchas personas, se ha reducido a comer. Estamos todo el día comiendo, grandes fiestas, ¿verdad? Comer, dormir, ver la televisión y cobrar la pensión o lo que quede de ella. 4 cosas para un cerebro tan complejo. Por lo tanto, nuestro desafío, evidentemente, es saber vivir. Francisco Ayala, por ejemplo, que falleció a los 103 años, nos decía, la felicidad es estar conforme con uno mismo, ¿no? André Maurois, maravilloso poeta, decía, ¿qué hace falta? Pues un poco de cielo azul, que lo tenemos hoy, por lo menos, un vientecillo tibio, que es hoy inexistente, y la paz del espíritu. Pero claro, ¿quién consigue la paz del espíritu? Esa es la cuestión. Esa es la clave, esa paz interior de cada uno de nosotros. Por lo tanto, disfruta hoy. Tal vez es más tarde de lo que crees.
Ese es nuestro compromiso. Intenta ser, no tener. Intenta ser, no tener. Ahí tenemos un gran desequilibrio en la balanza. Tenemos zapatos, chaquetas, camisas, corbatas, pendientes, aros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, pues, ¿qué sucede? Que tenemos muy poco en esa balanza del ser amable, del ser educado, del ser cariñoso, del ser comprensivo, del ser paciente, del ser empático, del ser respetuoso, en una dimensión que nunca acaba y que tiene que ver precisamente con la felicidad. Por lo tanto, tenemos que ir recuperando ese equilibrio, ¿no? Saboreando lo que son las mieles de la vida, del día a día, y cada uno tiene que descubrir esas mieles del día a día, ¿no? Como esta señora, por ejemplo, ¿no? Que es una señora, ¿verdad?, que de buen ver, ciertamente, ¿no?, y que acude al confesionario y le dice: Padre, confieso mi gran pecado. ¿Y cuál es, hija? Dice: me acuesto con el cura de la otra parroquia. Bueno, penitencia, 10 Padres Nuestros. Y recuerda que tu parroquia es esta, no la otra. Por cierto, mucho sentido, mucho sentido. Y esa es la espiral de la felicidad. La espiral de la felicidad es, empezamos en este núcleo de pensar de manera positiva, solucionar problemas. Hay gente que en vez de solucionar problemas, genera problemas. Es una fuente continua de problemas. Hasta para decirte, ¿dónde queda la calle? Pues vaya por aquí, vaya por allí, allí en el medio se encuentra, etcétera, etcétera, ¿no? Solucionar problemas. Y todos se solucionan. A veces te dicen, es urgente, digo, vamos a ver, urgente, eso lo vamos a aplicar en términos clínicos, ¿no? Será importante, ¿o no? Pero, por lo tanto, tenemos que ser más eficaz en solucionar problemas, no en generar problemas. Y hay muchas personas que son infelices, que son destructivas, nocivas para ellos mismos y efectivamente para los demás desde el punto de vista del trabajo. Desde el punto de vista del trabajo. Las empresas de vanguardia en este sentido están muy atentas porque pueden realmente quebrar esa empresa. La confianza con uno mismo, por ejemplo, la apertura a los demás, potenciar el sentido del humor, etc. Pero simplemente este estilo o esta forma de pensamiento tiene que ver con el control de la tensión arterial, del ritmo cardíaco y de los procesos inflamatorios como la artritis reumatoide. Por lo tanto, nos encontramos con el camino de la longevidad, potenciado asimismo por el aumento de las inmunoglobulinas salivares, que son indicadores de la resistencia del sistema inmune. Por lo tanto, esto es la clave. Es decir, no sospechábamos, ¿verdad?, que si yo digo, bueno, pues me va a salir bien esta conferencia, ¿no?, y tal, y me lo voy a pasar estupendamente, voy a conocer gente, no sé qué más, ¿sí?, y al mismo tiempo voy a estar con el aire acondicionado, etc. Entonces, estas personas longevas y felices tienen especiales estrategias para conducirse, incluso en medio de situaciones adversas, de forma realmente muy, muy positiva, ¿no? Y fíjate tú, se están construyendo en Japón, por ejemplo, neveras para gente que vive sola y que solo se abre si el usuario sonríe por la mañana.
pero claro, no vale poner los dientes Profiden porque no abre. Intentas reírte en la nevera y dices, no, es suficiente. Inténtelo de nuevo dentro de 3 minutos. Y al final terminas dándole patadas a la nevera, ¿no? Entonces, la combinación ganadora es más testosterona, pero menos cortisol. Menos cortisol, que es realmente lo más dañino que tenemos, ¿no? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, estos, ¿verdad? Que, claro, está en una disposición muy interesante, ¿no? Cariño, estoy sin calzoncillos, vale, pues mañana te compro unos, ¿no? Bien. El sentido del humor, por lo tanto, tiene mucho que ver con esta espiral de la felicidad en la que nos estamos metiendo. Sir Winston Churchill, que fue, como sabéis, primer ministro británico, ¿verdad? Y premio Nobel de Literatura, en 1953, como los políticos en la actualidad, ¿no? Pues, claro, la líder de la oposición tenía muy mala leche, ¿no? Dicho en castellano así lapidario, ¿no? Muy mal humor. Y en un momento determinado, Winston Churchill, que preparaba los discursos de una manera extraordinariamente intelectual y con una prosa maravillosa, pues le dijo, señor primer ministro, si usted fuese mi marido, le pondría veneno en el café. Con esa calma, ¿verdad? Y con esa quietud y con esa flema, se quita las gafas. Si fuera su marido, me tomaría el café. Mucho sentido del humor, efectivamente, porque en esas situaciones no podemos seguir, no podemos. Entonces, ¿cuál es el valor de ese buen humor? Pues el valor aumentado de inmunoglobulinas están asociadas al buen humor. Eso es realmente lo interesante. ¿Se puede comprar la felicidad? Pues no, aquí tenemos personajes muy ricos, como saben, que donan sus bienes y sus dineros, ¿no?, para nuestros hospitales, y algunos mezquinos no lo quieren. La verdad es que no se entiende, ¿no? Pero en este caso la pregunta es, ¿de verdad es más feliz que usted esta u otra persona, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, ¿quién es feliz? Pues quien se cree feliz. Aquí tenemos a Arturo Fernández, este asturiano que conocéis maravillosamente, ¿verdad?, este actor. Y dice, soy un hombre terriblemente feliz, porque se lo cree, ¿no? O esta persona con amputación de miembro superior y miembro inferior, o Teresa Perales, que ha tenido que sentarse en una silla de ruedas, a ser parapléjica, para conocer la felicidad. Cuando tienes todo, ¿verdad?, no eres feliz. Discutes por un tiquismiquis, te enfrentas, te enfadas, generas conflictos, lo que llamamos microestresores, tiene un accidente, y entonces valora la vida, y entonces se convierte en una persona feliz, o como la Madre Teresa, Premio Nobel de la Paz. Pero claro, Premio Nobel de la Paz, entiendo yo, bien merecido, porque se dedicó a los enfermos desahuciados, absolutamente desahuciados, se contagió con varias malarias, al final murió de un problema cardíaco muy grave como consecuencia de esas malarias. Pero ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos Barack Obama, Premio Nobel de la Paz. Bob Dylan, Premio Nobel de Literatura. Y no sé si conocéis lo que es el calimocho. Pues creo que el que inventó el calimocho en Orense está muy nervioso porque le van a dar el Premio Nobel de Química el próximo año. Es decir, que se ha ido deteriorando esto de una manera impresionante, ¿no? Esta es una cirujana que se llama Akiko Tamura, de la clínica de la Universidad de Navarra, muy conocida, muy
muy competente, ciertamente muy competente, y encuentra su camino de la felicidad. Los colegas le piden que por favor continúe en su cirugía torácica, etc. Y bueno, pues ella ingresa como monja en el convento de clausura de Zarauz. Dice literalmente: me he dedicado a salvar cuerpos, pero ahora como carmelita quiero salvar almas. Por lo tanto, cada uno. Y fíjese que tiene este componente que venimos diciendo, que venimos indicando, de sencillez, de humildad, de ayudar. No lo entendemos, no lo comprendemos, que una cirujana situada en la cima de su especialidad, ¿verdad?, pues continúe ese camino de la felicidad. O Francine, que es la Xana de Muniellos, que vive con osos y lobos. El otro día le decía a otras mujeres, dice: yo vivo con osos y lobos en Muniellos, pero vosotras también, decía ella, ¿no?, con mucha ironía. Por lo tanto, la felicidad es interior, radica en lo más profundo de uno mismo. No depende de lo que tenemos, es absolutamente superficial. Es una pátina que desaparece sencillamente con el tiempo, que rascas y no hay nada detrás. No hay nada de respeto, o no hay nada de amistad, o no hay nada de responsabilidad, o no hay nada de seriedad. Porque antes, por ejemplo, pues no sé si os acordáis, ¿no?, aquellos tratos que había, ¿verdad?, que se daban la mano, ¿verdad?, y aquí se acabó la venta del ganado. Esto era muy típico en Asturias, también en Galicia, ¿no? Bueno, pues ahora te hacen un tomo así, ¿verdad?, de hojas y de hojas y de hojas, y al final te engañan, ¿no? Te engañan. Vivimos en un engaño total, ¿no? ¿Es posible la felicidad con el contexto que nos rodea, esa sed de dinero, de placeres, de olvido de deberes, de insolencia, de robos, de crímenes, de impudicia, de crisis, de paro, de fraude? Sí, es posible, porque si no, desapareceríamos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que centrarnos más en nosotros mismos, pero siendo muy conscientes de que en la sociedad actual predomina mucho el narcisismo, el individualismo, ¿verdad? Cada ser humano centrado en sí mismo, en su personalidad, en su cuerpo, ¿verdad?, y desprovisto de valores morales y sociales. Y efectivamente ahí se pierde la persona en el laberinto de la vida, ¿no? Sin embargo, Cécile Samari, que fue premio Príncipe de Asturias, ¿verdad?, nos da unas lecciones de felicidad. Es oriunda de una aldea de Benín, se admira de lujos como las escaleras mecánicas, las toallas, la ausencia de baches, las puertas, las alfombras, el agua caliente. Se extraña de que hay gente infeliz, pese a la belleza del primer mundo. Bueno, es una reflexión muy interesante, muy bonita, que debemos de tener muy en cuenta, ¿no? ¿Y qué nos sucede? Pues que somos dominados fácilmente por lo que yo llamo el tsunami del pensamiento negativo, que está generando continuamente ansiedad. La ansiedad es tremendamente demoledora, la utilizamos muy frecuentemente, pero no somos conscientes del efecto demoledor que tiene desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista orgánico. Por ejemplo, multiplica por 6 el riesgo de padecer cefaleas o alergias, debilita el sistema inmune, provoca mayor riesgo de accidentes cardíacos y de hipertensión, con lo cual, de esta manera nosotros estamos generando nuestras propias enfermedades debido a que se correlaciona con niveles elevados de adrenalina y de cortisol. Muchas personas viven en ese tsunami continuo y tratan de vencerlo o de contrarrestarlo con muchos ansiolíticos, con el consumo de ansiolíticos. Y un problema tremendo que tiene que ver con la infelicidad, no con la felicidad, sino con es la hipertensión arterial, pero que no existe en tribus, como pueden ser los masáis, los arapés o los tuareg, y sin embargo aquí se está disparando.
70% a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Dónde vas? Voy a por el periódico. Corriendo, digo, no vayas tan corriendo, que no se van a agotar los periódicos. Además, los periódicos siempre traen lo mismo. Quitando las esquelas, siempre traen lo mismo. Entonces, aquí vemos que efectivamente se está 11 millones de personas con elevada tensión arterial. ¿En qué se traduce? En accidentes cerebrovasculares muy peligrosos, ¿no? De hecho, pues ya tenemos segunda causa principal de mortalidad en el mundo, principal causa de discapacidad, primera causa de muerte en mujeres, segunda causa de muerte en varones, etc. Es decir, una inmensa bola de nieve que estamos construyendo en relación con los accidentes cerebrovasculares. Pero lo dice la canción, salud, dinero y amor son los tres ingredientes esenciales de la felicidad y de la longevidad, reduciendo la alimentación, como la población de Osaka, que es donde más abundan los centenarios, de caminar, de reír, de seguir riendo, de encontrar ese equilibrio con tu pasado, precisamente para que no arruine el presente. Es decir, valorando positivamente. Todos tenemos motivos para sentirnos afortunados de nuestro pasado también, independientemente de las circunstancias. Aquí vemos, por ejemplo, cómo funcionan las hormonas de la felicidad. Entre el sistema inmune y el sistema nervioso hay un lenguaje, es el mismo lenguaje. ¿Y cómo funciona? Se alimentan de estados placenteros. Por ejemplo, pues el sexo, la sexualidad, o el ejercicio físico, o el sol, o la risa, o una buena conversación, etc. Y a partir de ahí se liberan las beta-endorfinas, que son las hormonas de la felicidad. Y el sistema inmune también se potencia muchísimo también con la sonrisa, con esa capacidad de sonrisa. Y son potentes, tienen un potente efecto antiinflamatorio, con, por ejemplo, una artritis, en la esclerosis múltiple, en la psoriasis, etc., ¿no? Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es reír. Luis, de 89 años, me comenta su estrategia. Dice, para huir de sentimientos depresivos, me maravillo de cosas que a nadie asombran. Esa es la clave. Por ejemplo, de que a la noche le sucede al día, de que se despierta siempre con humor, de que le alegra el olor a café, porque cada vez tragamos y cada vez menos sentimos, ¿no? Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, pues los problemas de confianza y de comunicación, ¿no?, que se están generando en la sociedad actual, ¿no? Una palabra clave: amor. Dicen los clásicos, amor omnia vicit. Da la impresión de que, en fin, esta es una garajea muy especial, muy potente, pero poco valorada, sinceramente. Vemos cómo existen las fragmentaciones de familias, de parejas, se van a casar a Bávaro y ya vienen en aviones distintos, etc., ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? Sigue siendo la fórmula ideal de la felicidad, el amor. Evidentemente, en diversas situaciones, muchas veces ciertamente confundido con lo que es el amor de verdad. No solamente en la pareja, sino lo veíamos antes en la Madre Teresa, etc., ¿no? El amor, dice esta escritora Margarita Ravelo, en una obra maravillosa, Alma de pájaro, dice, a mí me impresionó, que el amor vence a la muerte. El amor vence a la muerte, ¿no? Fijaos la potencia, ¿no? El amor es la esencia de nuestra existencia. El niño, el adolescente, el adulto, el mayor, el anciano. Si hay hambre en esta sociedad, es hambre de amor, no hambre física, hambre real, sino hambre de amor. Y la fuerza curativa más importante está en el amor. La fuerza curativa más importante
aprender a amar desterrando los miedos, las incertidumbres, etc., ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en el amor, en un centro de salud entre Sabina y Elogio, que todos los lunes a las 9 de la mañana están ahí puntualmente, ¿verdad?, para sus prescripciones médicas, 10, 12 medicamentos, no sé cuántos dolores, etcétera, etcétera. Hace 2 meses no veo a Eulogio por ninguna parte. Le digo a la enfermera, ¿qué pasa con este paciente? ¿Se murió? Que estaba aquí todos los lunes. Dice, ¿se acuerda usted? Allí Eulogio, allí Sabina. Dice, sí, sí, pues se han unido, se han marchado para Canarias. Se acabó los dolores. Fíjate el efecto terapéutico del amor. Fíjate, naturalmente es muy importante, ¿no? Porque el amor aumenta el propio cuidado personal, favorece el sistema inmune, es un antídoto para la desesperación, para la depresión. Aquí lo vemos, por ejemplo, en este esquema, que potencia también el sistema inmune, el cerebro, el corazón, a través de la norepinefrina, disminuye la tensión arterial también. Y es un cosmético natural estupendo, maravilloso, alivia el dolor a través de la secreción, por ejemplo, de dopamina. Por lo tanto, por eso decía Paracelso, el más hondo fundamento de la medicina es el amor. Por lo tanto, tenemos un principio activo extraordinario, maravilloso. Y lo decía también José Saramago, Premio Nobel de Literatura, si uno está solo, pues la alegría es nada, ¿no? Pero claro, el amor nos plantea problemas, ¿no? Como esta pareja de mayores que dice, la mujer dice a su esposo, mi amor, cuando yo me muera, ¿tú vas a llorar? Y él dice, claro, mi amor, si sabes que yo lloro por cualquier cosa. Claro, esto es el amor. O esta, que tiene mucho amor, dice, Domitila dedica el siguiente epitafio a su querido esposo Elpidio, recientemente fallecido. En la lápida leemos, Señor, recíbelo con la misma alegría con que yo te lo mando para allá. Esta sí tenía, Domitila sí tenía mucho amor. O este, que resulta, dice, doctor, he leído en internet que para alargar la vida hay que hacer el amor todos los días. A su edad, si empieza a hacer el amor el lunes, calculo más o menos que el viernes tendrá la vida eterna, la eternidad. Entonces, el dilema, personas felices o infelices. ¿Por qué? Por nuestra forma de ser, por nuestra poca capacidad de reconocimiento, de reflexión, de cambio, sobre todo de cambio. Es decir, si queremos ser más felices, tenemos que cambiar. Pero aquí tenemos el problema, aquí tenemos uno de los problemas más importantes. El ritmo social, la velocidad, por ejemplo, la ira del peatón, quítate, tal, la fobia a la lentitud, ¿no? Te empujan, estás ahí en el supermercado, te están empujando, ¿no? Por lo tanto, esta velocidad que imprimimos a nuestro estilo de vida se relaciona con la secreción, por ejemplo, de adrenalina, el estrés social que acorta los telómeros, que impide la protección eficaz de los cromosomas, ¿verdad? Y sin embargo, fijaos que es muy importante el cariño en la temprana infancia. ¿Por qué? Porque ese cariño hemos visto que es el mejor protector frente al estrés en la vida adulta y que además el cariño modifica la interacción entre los genes y el medio ambiente. Por lo tanto, es un protector de nuestro ADN. Pero en esa situación es difícil. Aquí vemos el individualismo que decíamos anteriormente, ¿no? Es decir, no hay reacción. Y esto lo vemos a veces. Que vemos una chica de 14 años tirada con un coma etílico ahí en la acera y la gente, sí, parece que está borracha. Vamos. Pero no hay capacidad de generosidad, capacidad de entrega, capacidad de ayuda como tienen las personas. Y también sencillez, como vemos aquí, por ejemplo, el expresidente hablando, saludando a un limpiador de la Casa Blanca. Cuando nosotros tratamos bien a nuestro cerebro con esos elementos que hemos venido configurando
de la felicidad, entonces el cerebro responde adecuadamente. Es decir, que mantenemos, digamos, un riego cerebral adecuado y un nivel óptimo de funcionamiento cognitivo y de intelectual. Pero una sociedad no puede sobrevivir exclusivamente asentada en el placer como principio básico, porque estamos potenciando el hedonismo como goce ininterrumpido del ser humano, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el problema del estrés familiar, de los conflictos familiares, de las discusiones, de los enfrentamientos que vemos incluso en el parque, en la calle, etcétera, y que lamentablemente a mí me afectan. Todo lo contrario cuando vemos la felicidad de una familia. Parece que nos contagia esa felicidad y yo me sonrío interiormente y tengo esa envidia sana. Qué bonito. Es la gran belleza, ¿no? Cuando vemos esa delicadeza, no esos gritos a los niños, no esas amenazas tremendas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vemos? Que ese estrés familiar estamos fabricando hipertensión arterial. Nos hacemos más vulnerables a sufrir un nuevo infarto, un ictus, y se mantiene de forma elevada después del primer episodio. ¿Qué escuchamos? ¿Qué escucho en la calle? Esta mañana, estoy hecha una porquería. Ya me pusiste de mal humor. Serás tú, no yo. Te pones tú. Te pones tú. Por lo tanto, esta cuestión es muy importante. Pero fijaos lo que... Estoy hundido en la miseria. Estaba escuchando también otro señor. Debía ser por el calor que había. Tremendo. O tengo prisa. Tengo mucha prisa. Hoy no te atiendo, mañana. Entonces son tóxicos incompatibles con la felicidad. Y cada vez que tienes un pensamiento negativo, debilitas tu sistema inmunitario durante 10 horas aproximadamente. Cuando tienes un pensamiento negativo, como José, el invierno pasado, que me decía, doctor, voy a tener la gripe. A los 15 días, voy a tener la gripe. Y claro, tuvo la gripe. Al final tuvo la gripe. En Asturias decimos morro, morro, y murió. No hay quien te salve en esa situación, en esa perspectiva. Esa es la clave fundamental, ¿no? Hay que saber, por lo tanto, hay que salir de ese victimismo, de pobre de mí, de esto se acabó, no valgo para nada. Nadie te va a atender. Ya tengo bastante conmigo, ¿no? Nadie te va a atender en este sentido, el victimismo. O sea que, fíjate tú, que incluso la actitud de esta viuda, ¿no? ¿Qué lo entierran ahí? Y está clamando, Hortensia, que no estoy muerto. Dice, vas a saber tú más que el médico. Hay gente que no cambia, hay gente que es como es, que es tremendamente inflexible, ¿no? ¿Y cuál es el pensamiento occidental? Pues se refleja básicamente en esta foto. Máquinas de reñir, ¿no? ¿Para qué coges este? ¿Sabes lo que es? ¿Para qué metes el paraguas en el paragüero? Fíjate, este le dice, ¿hiciste la cama? Sí, pero la dejaste como la de un borracho. ¿Pusiste la lavadora? ¿Por qué la pusiste? Máquinas, cafeteras de reñir. Por lo tanto, deja de refunfuñar. Sirve para algo. Nada, generas un ambiente nocivo. Estás avinagrado. Es como si tomases un vaso de vinagre, de sidra, ¿no? De estos vasos grandes. Incluso a las 7 de la mañana te dicen, Vicente, ya measte fuera del váter. A las 7 de la mañana. ¿Cómo vamos a terminar a las 7 de la tarde, no? Algo muy importante, tienes que aprender a relativizar. Este pequeño problema que hemos tenido hoy, ¿qué será dentro de 6 meses o dentro de un año? Pues fijaos una cosa, que hay, por ejemplo, una madre con una hija que no se habla hace 20 años y le preguntas, ¿por qué? No sé, no nos hablamos, no lo sabe, no sé. Entonces, tenemos que disponer, algunos lo tienen absolutamente oxidado, de un zoom mental que en vez de magnificar o catastrofizar, pues minimizar hasta el mínimo.
No está al mínimo. Bueno, pues esto es muy importante, relativizar los hechos que estamos contemplando continuamente, porque si no se produce un desgaste, te estás desgastando, desvitalizando, esto es muy importante. El consumo de ansiolíticos, como veíamos, importante, las tensiones psicológicas, por ejemplo, impresionantes, ¿verdad?, en el seno de la familia, cuando tú discutes con tu marido, con tu hija, 10 minutos, 10 minutos, incrementa la tensión arterial hasta 160-100 milímetros de mercurio. Quiere decir que en esos momentos incluso se puede producir una ruptura de un vaso cerebral. No va a dar clínica, pero de forma acumulativa sí. De forma acumulativa sí. Porque nuestro cerebro es como la caja registradora del Corte Inglés, no perdona ni un céntimo. Y entonces se produce al final una demencia multiinfarto. Tú no eres consciente de esa lesión que has tenido, pero se ha producido efectivamente. En nuestros datos, en nuestros estudios, hemos visto que detrás del estrés, la ansiedad o la depresión están el 74% de los infartos. En Asturias, de forma muy similar aquí, que el 80% del riesgo, por ejemplo, de infarto, lo podemos prevenir con unos hábitos de vida sencillamente más saludables. Que la infelicidad se relaciona con la terrible enfermedad de la depresión. 4 millones de españoles vagan como zombis, hundidos en el dolor más profundo y engullidos por una tristeza enfermiza. Y aquí vemos que además la depresión, en este gráfico que tenemos aquí, en este estudio que hemos realizado, la depresión potencia más la morbilidad y la mortalidad, especialmente en relación con los suicidios. Los suicidios es un indicador potentísimo de la infelicidad de la sociedad en el momento actual. Más de 3.000 suicidios año en este país, superando ya los accidentes de tráfico. Hemos generado mucho bienestar económico y, sin embargo, ha ido cayendo paulatinamente la felicidad a raíz de los datos que estamos viendo. ¿Por qué? Porque a veces nos situamos en el protagonismo, en el éxito, en el deportista, como este atleta asturiano, famosísimo, Yago Lamela, ¿verdad? Que lo que importaba era el éxito y al final pues se suicidó. Por eso el salto a la eternidad de este deporte, porque nadie consideró lo más importante que tenemos ante nosotros, que es el ser humano, la persona, no el éxito, el prestigio, etc., ¿no? Y aquí vemos en ese supuesto, verás, un accidente cerebrovascular mortal de necesidad. Muchas personas comprometidas con muchas responsabilidades están sufriendo ese tipo de accidentes cerebrovasculares. Tiene mucho que ver con las obsesiones, generamos obsesiones y obsesiones, tenemos que liberarnos de las garras de las obsesiones y la clave es la distracción. Y lo dice Charles Chaplin, un día sin una sonrisa es un día perdido, por lo tanto tienes que sentirte feliz. Esa es la mayor riqueza, el mejor activo de nuestra salud, la clave para nuestra autoestima personal. Vivir feliz es el mejor complejo vitamínico que podemos tener. Son los auténticos antioxidantes que impiden la destrucción y la muerte celular. Percibirse ciertamente uno mismo feliz es una dicha personal, pero no es una suerte. Es el resultado de un esfuerzo. A veces decimos, ¡qué suerte! Pero no vemos el sacrificio, la responsabilidad, el esfuerzo, la superación. Pablo Picasso decía, la suerte siempre me pilla trabajando, ¿no? Por lo tanto, con este estilo positivo,
por ejemplo, desarrollando el humor. Aquí vemos algunos efectos terapéuticos, efectos hormonales, liberando endorfinas que combaten el dolor, que generan también una serenidad, un equilibrio emocional, un equilibrio afectivo con la dopamina y con la serotonina. Tiene efectos también terapéuticos en el sistema musculoesquelético, en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, mejora el sueño. Tiene efectos inmunológicos, aumenta las inmunoglobulinas y las células NK, las células asesinas, que es la guardia pretoriana de nuestro organismo. Pues ahí tenemos que proyectarnos, ¿no? Como lo vemos aquí, con ese sentido ciertamente del humor, ¿no? Y con ese sentido del humor, ya estoy terminando, pues que vemos que vivimos mucho más, por lo menos una media de 7,5 años más incluso que con la reducción controlada del colesterol y de la tensión arterial, más incluso que con el ejercicio, dejar de fumar y con el peso saludable. Tenemos que incorporar, por lo tanto, los medicamentos, los fármacos de la felicidad, que resume Goethe, este intelectual, este filósofo alemán. Lo más importante que el hombre puede hacer es vivir y, naturalmente, dejar vivir. Y desde el punto de vista cardiológico, pues el mejor cardiotónico, porque las personas más felices, ¿qué vemos? Que tienen una reducción de la densidad de la sangre, los niveles de cortisol están también reducidos, niveles bajos de fibrinógeno, que es el factor de coagulación de la sangre que incrementa el riesgo de sufrir un infarto de miocardio. Por lo tanto, tenemos pruebas inmunológicas, pruebas bioquímicas, pruebas neuroquímicas, pruebas fisiológicas de que los fármacos de la felicidad se relacionan con la salud y con la longevidad. Elige tú el camino, depende de ti. Tienes que construirlo tú y disfrutar de la vida que tenemos, como decía el gran poeta Rabindranath Tagore, ¿verdad? Pensemos que la vida no es más ni menos que la maravilla de existir. Contemplemos esa existencia todavía con mucha más felicidad, la felicidad que yo os he querido aportar esta tarde aquí con todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, profesor. Esta pincelada sobre la felicidad y estas indicaciones que nos ha dado para ser más felices, seguramente que las podremos poner en práctica. Y dentro de otros 7 años, cuando vuelva usted, pues ya veremos que somos más felices que ahora. Porque no, usted es demasiado joven. Bueno. ¿Alguna pregunta? No tenemos demasiado tiempo porque ha sido muy interesante la exposición del profesor, pero bueno, alguna pregunta cabe. Yo esperaba que no hubiese ninguna pregunta porque era el corolario necesario de que todos éramos tremendamente felices, ¿no? Pero es importante conocer también. A mí me ha llamado mucho la atención, aquí en Galicia, yo soy venezolana, tengo 1 año y medio acá, que aquí la gente no ríe. Tiene muchas cosas materiales, pero no ríe, no, la gente no es feliz. Usted le va a dar un abrazo y es como abrazar una tabla. Yo conversaba con mi hija, que también es venezolana, y me dice, yo he estado pensando que aquí no cargan los niños, aquí los niños los cargan en unos carritos, en unos aparatos, yo no sé cómo le llaman aquí, porque allá se llaman de otra manera. Y le quería preguntar si eso influirá, porque el calor humano es una cosa tan poderosa. Yo leía en estos días
que cuando tú abrazas, no es solamente el abrazo, sino que los corazones se juntan. Entonces, eso me llama la atención. Aquí no cargan los niños, aquí los niños regañan los padres como una cosa que yo nunca la había visto. En estos días iba yo caminando y le habían dado como la merienda al niño, y entonces el papá le decía, recoge la cucharilla, y el niño le decía, recógela tú, recógela tú. Otro día iba caminando y el abuelito le llamaba la atención al niño, y el niño le decía, vas a ver cuando lleguemos a casa. Entonces, bueno, eso a mí me llama poderosamente la atención. Entonces quería preguntar si eso en que la gente no recibe los abrazos, no recibe el cariño, si tendrá algo que ver con de que no lo cargan cuando es bebé. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Pues sí, es cierto que efectivamente hay diferencias culturales, no solamente entre Latinoamérica o el mundo occidental, o entre Asturias y Galicia o Castilla y León, pues hay diferencias, ¿no? Y a veces, pues el sentido del humor es muy distinto, ¿no? Lo que usted ha indicado acerca del abrazo, algunos autores incluso hablan de abrazoterapia, ¿no? Es decir, que los médicos, por ejemplo, los clínicos también, en momentos dificultosos, lo que podemos hacer es abrazar o tocar, la estimulación táctil. ¿Por qué? Porque tenemos más de 600.000 receptores, ¿no?, en la piel, y somos perfectamente conscientes de que cuando tenemos ese comportamiento de estimulación táctil, de contacto físico, necesitamos ese contacto físico, en definitiva, esa caricia, en definitiva, esa ternura. Es el mejor ansiolítico que podemos tener para un niño, hasta tal punto que se queda absolutamente dormido, como si le prescribiéramos pues, un hipnótico muy potente, ¿no? Por lo tanto, el ser humano tiene un potencial muy importante desde el punto de vista farmacológico, desde el punto de vista psicológico. Hay que conocerlo, hay que desarrollarlo, hay que potenciarlo con esa calma, con esa tranquilidad, con esa serenidad y con esa confianza. Es lo mejor que podemos inducir al niño. Decíamos, pues el título más importante, ¿no?, de ser feliz en la vida, porque a partir de ahí pues puedes construir, digamos, otros edificios muy importantes en tu responsabilidad personal. Muy importante lo que usted dice y muy importante para todos nosotros. Hemos dicho que la felicidad es cambiar y, lógicamente, tenemos que cambiar mucho en nuestra disposición personal, en nuestra actitud personal para ser más feliz, para reírnos, incluso, decíamos, de nosotros mismos. Por lo tanto, muchas gracias por su aportación. Espere que haya ahí. Sí, sí. Tenemos ahí detrás. En un recorrido de vida ya de cierto tiempo, y vamos a poner así como un año o año y algo, una persona que está teniendo hábitos de infelicidad, ya sea por su situación física, ya sea por... ¿Qué pasitos o qué posible regeneración puede haber ahí? Hablo de cambio, tal, pero... Dice, ¿en una persona concreta está pensando en usted misma o en...? Bien, pues primero esto, que esta sencillez que tiene usted, y efectivamente una disposición mayor a participar en algunos comportamientos que están relacionados con la felicidad. Por ejemplo, pues el desarrollo de relaciones sociales, es decir, el potencial de las relaciones sociales. Muchas personas se quedan aisladas y después sufren una tremenda soledad. La gran enfermedad que tenemos en estos momentos en la sociedad es la soledad, tal vez por nuestro egoísmo, porque no queremos compartir nuestro tiempo con otras personas. Por lo tanto, pues en este sentido el apoyo social. Hemos hablado de la generosidad,
hemos hablado de doña Carmen, que tiene 93 años y que dice que ayuda a sus chicas de 60, de 70, de 80, que están desmotivadas, que no tienen ganas de vivir, etc. Desde el voluntariado, desde el ejercicio físico, es decir, que cultive todo lo que puede, todas las opciones, que son muchas, de su vida personal. ¿Perdón? Igual, igual. Hace más el que quiere que el que puede, ¿eh? Y bueno, tenemos muchos casos clínicos en este sentido, de personas que han tenido precisamente accidentes cerebrovasculares, que prácticamente estaban en una situación vegetativa, y que desde ese mismo momento empezaron a reaccionar con ese fortalecimiento físico. Es decir, tenemos que descubrir el potencial humano, pero eso significa fuerza, y significa energía, y significa sobreponernos a nosotros mismos y cambiar. ¿Tenemos tiempo para una más? ¿Sí? No, era simplemente, estaba una señorita repartiendo publicidad en el paseo y me iba a dar una papeleta y dice, se le ha caído. Acérquese el micrófono, porque si no... Se le ha caído. Y me vuelvo y dice la sonrisa. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Flores. Gracias. Gracias a ustedes por la asistencia. Buenas tardes.